No es sorpresa alguna el pensar en nuestra alta dependencia de la energía, en cualquiera de todas sus formas, y a la gran competitividad que existe alrededor de ella, pues ciertos sectores energéticos están regulados por quienes tienen más recursos, hecho que aumenta aún más la complejidad de la obtención de la energía. El hecho de tener una forma autónoma y no dependiente es atractiva para cualquier economía en el mundo, pues en comparación con toda la infraestructura e ingeniería que conlleva la extracción del petróleo o gas en las plataformas continentales, y a todo el proceso que involucra desde la viabilidad, construcción y extracción, el fracking resulta, en contraste con las formas convencionales, una alternativa viable que pueda competir y satisfacer la alta demanda energética cada vez más creciente. Al no estar sujeto a las condiciones de oferta-demanda que se manejan en el mundo, la independencia de estos ingresos, así como el costo reducido, pues ya no existe un valor agregado que involucra el proceso de importación, hace que aumente la productividad de un país, así como reactivar la economía teniendo más ingresos. En Latinoamérica y en México, los hidrocarburos son la fuente principal de energía. En la última década, la demanda de hidrocarburos en el mundo ha ido en aumento y a la par, las reservas de combustibles fósiles decrecen rápidamente. Es por ello que para satisfacer la demanda, se dio inicio a la explotación de un gas natural y petróleo que se produce dentro de un tipo de rocas orgánicas llamadas lutitas. México tiene el cuarto lugar a nivel mundial en recursos potenciales de shale gas o gas de lutita, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía. Nuestro país cuenta con alrededor de 19.284 millones de metros cúbicos de este gas, lo que aparentemente lo hace una opción sumamente rentable. Para la explotación de este gas es necesaria una técnica denominada fracturación hidráulica o fracking. Consiste en una perforación vertical de entre 1 y 5 kilómetros de profundidad, en el cual se inyecta agua, arena y aditivos químicos. Posteriormente, se coloca una tubería de metal hasta el fondo del pozo, y entre las paredes del pozo y la tubería se agregan cementos especiales que evitan la comunicación del yacimiento con el exterior, para así minimizar pérdidas. Después, se realizan perforaciones horizontales en la lutita en diversas direcciones, que pueden extenderse por varios kilómetros. A través de estos pozos horizontales se fractura la roca con el fluido a elevada presión, que fuerza a que fluyan y salgan los hidrocarburos de los poros. El flujo del petróleo y gas de lutita disminuyen a gran velocidad. Por lo tanto, es necesario perforar nuevamente en otra sección para poder mantener la producción de los yacimientos de manera continua. La técnica de fracking ha sido ocupada por Pemex en México al menos desde el año 2003. Han sido perforados, mediante esta técnica, al menos 924 pozos en los estados de Coahuila, Nuevo León, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Sin embargo, la perforación y operación de estos pozos no ha quedado en manos de Pemex, ya que para ello ha contratado a grandes empresas petroleras como Halliburton, Schlumberger o Baker Hughes. Con la implementación de la reforma energética, estas empresas podrán participar en las licitaciones para obtener directamente la concesión de estos campos de hidrocarburos. El proyecto Galaxia, que se encuentra en la frontera de Estados Unidos y comprende los municipios de Guerrero e Hidalgo, en Coahuila, es el área más rica en hidrocarburos, principalmente shale gas o gas de lutita, según lo ha comprobado el Instituto Mexicano del Petróleo durante los trabajos de exploración en la zona que siguen vigentes. El consumo de grandes cantidades de agua es uno de los principales problemas a enfrentar. De acuerdo a datos del Consejo Nacional de Ingenieros Civiles, se requiere un aproximado de entre 18 y 30 millones de litros para la fractura de un solo pozo, lo cual supondría un volumen de agua equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico de entre 4.9 y 15.9 millones de personas en un año. Esto tendría como consecuencia la disminución de la cantidad de agua disponible para otros usos, estableciendo que pondría en peligro el derecho humano a la obtención de este recurso. En otros países como Francia, Alemania o Gran Bretaña, la opinión pública cuestiona el uso de esta tecnología, hasta el punto en que se han impuesto moratorias a las autorizaciones de este tipo de proyectos, con el fin de poder investigar sus efectos con mayor profundidad. En ese sentido,
Es importante conocer de qué manera se ha abordado esta situación en otros países, con el objeto de mejorar el manejo de información ambiental para la toma de decisiones relacionadas respecto a la extracción mediante fracking. La fractura hidráulica, que es lo mismo que el fracking, deja innegables y negativas repercusiones al medio ambiente. A pesar de que se popularizó tanto la técnica porque era la tecnología que salvaría principalmente a Estados Unidos de un llamado agotamiento de los recursos naturales, no podemos ocultar que el primordial interés era continuar con la explotación de estos para cubrir las demandas energéticas y, claro, con ello, obtener las ganancias respectivas. El argumento plausible más fuerte que tienen quienes realizan el fracking, que tiene que ver con el impacto ambiental, es que los miedos de sus negativas secuelas son infundados y los riesgos son manejables. Pero por favor, podemos señalar lo que ya ha ocurrido debido a la fractura hidráulica, que no es poco, y por más manejables que parezcan, siempre pueden fallar. Ningún ser humano puede impedir los efectos devastadores que provienen de una voraz explotación al planeta. Primero, podemos aclarar que la fractura hidráulica significa perforar y en efecto fracturar la roca a profundidades tales como lo son hasta 4 kilómetros, ocasionando inestabilidad en la superficie, provocando que existan temblores de hasta 6 grados Richter, donde el epicentro se halla justamente en donde se realizó la perforación. También, debido a la fractura, existen fugas de gas a mantos acuíferos, haciendo inviable su uso. Se puede ver perfectamente cómo el agua, que es de consumo humano, hasta es inflamable por la contaminación del gas metano que presenta. Por supuesto que no es el único problema para el agua, ya que en sí, al realizar la fractura hidráulica, se utiliza, aparte de los millones de litros de agua, tierra y sustancias químicas muy nocivas, lo que hace inutilizable el agua después de su uso. Imposible de controlar perfectamente la seguridad, se producen filtraciones a mantos acuíferos limpios, contaminándolos hasta con sustancias que se han estudiado y determinado carcinógenas. Existen más efectos al medio ambiente, como la destrucción del ecosistema local, contaminación al aire potencialmente dañina y contaminación acústica. En México y otros países, el uso de fracking se ha dado en un espacio en el que las regulaciones existentes no son suficientes. En muchos casos, no se precisa ni el origen ni el destino del agua ocupada para esta técnica, y conceptos como sismicidad inducida no son abordados. En el caso de México, la ley considera que las actividades de exploración y extracción se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el uso de suelo. Muestra clara del interés y la dependencia de los hidrocarburos en México. El fracking es una técnica que es muy nociva para el medio ambiente y a todos nos afecta directa o indirectamente, no solamente a aquellos que vivan cerca de donde se hacen las perforaciones. Como vimos en el video, el impacto ambiental que tiene es muy grande. De acuerdo con la revista de Ciencias de la UNAM, el agua se está volviendo un factor limitante para el desarrollo humano. A pesar de que el 70% del planeta está compuesto por agua, únicamente el 2.5% es agua dulce, y de esta última, solamente el 0.3% es agua superficial.
El agua superficial y el agua subterránea conforman únicamente el 1% del agua total del planeta. En las grandes ciudades, el déficit hidráulico ha inducido a la sobreexplotación de los acuíferos. En la Ciudad de México, por cada litro de agua que se filtra, se extrae casi el doble. Esto representa una alteración al ciclo del agua. Para la perforación de un pozo de gas shale, se requieren entre 9 y 29 millones de litros de agua. Sabiendo lo anterior, ¿podemos permitirnos este gasto y contaminación de agua? En realidad, el fracking es solo una tecnología que hace posible la extracción de petróleo y gas, pero no es una técnica que tenga interés en el medio ambiente. Incluso existan medidas de protección que, por más que se intente procurar evitar los efectos negativos, estos existen.